Bueno, el Colegio de Psicólogos del Perú está poniendo el acento en el tema y está denunciando abiertamente esta práctica, y nos acompaña para hablar de ello el decano nacional del Colegio de Psicólogos del Perú, el señor Miguel Vallejos, a quien le agradecemos por supuesto su presencia. Decano, bienvenido. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Por la invitación. ¿Exagerado o se está produciendo esto? Bueno, no es exagerado porque hace un par de semanas hubo una denuncia en una televisión donde un coaching, ¿no?, haciéndose pasar por un entrenador en algunas conductas, ¿no?, sobre el logro de un trabajo, lamentablemente empezó a hacer acoso, ¿no?, y de alguna manera abuso sexual. Y eso es lo lamentable, ¿no? Después de la pandemia y después de la virtualidad, hay muchas personas que están vendiendo ciertos servicios relacionados a la psicología, ¿no?, como asesorías personales, coaching, ¿no?, algunas terapias, entre comillas, alternativas, que lamentablemente están haciendo daño a las personas que son vulnerables por su salud emocional, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa es la preocupación y, por tanto, la población tiene que tener claro que para poder hablar sobre temas emocionales, psicológicos, debe haber un profesional especializado, capacitado para ello en salud mental, que es el psicólogo que estudia 6 años para comprender un tema profundo, que es la psicología de cada persona, ¿no? Pero, decano, es innegable que en los últimos años ha habido una irrupción de esto que se denomina coach, y sobre todo coach ontológico, ¿no es cierto? Así es. Que ha impactado profundamente en mucha gente que se siente atraída por la propuesta. ¿Por qué hay que marcar distancia respecto al coach? ¿Por qué? Porque no todos los profesionales, ¿no?, se especializan en áreas, ¿no?, como es el tema de la salud física y la salud mental. Entonces, la salud mental o la salud psicológica necesita una comprensión profunda, ¿no?, porque tiene muchos factores que conllevan a tener problemas, claro, ¿no? Estamos hablando de una historia, de traumas, estamos hablando de patrones de crianza, culturales, ¿no? Entonces, todo eso es comprendido por un profesional que se prepara años y se sigue preparando una vez obtenido la licencia, claro, sigue las formaciones, ¿no? Por ejemplo, se puede formar en psicoterapia. O sea, no todo psicólogo que sale de las aulas universitarias y se licencia puede hacer psicoterapia, se tiene que formar. Claro. Entonces, el coach para nosotros es un tipo de intervención post, ¿no?, licenciamiento en psicología, para poder dar algunas habilidades y recomendaciones para mejorar su vida. Pero no es tan solo dar la recomendación, ¿no? O sea, no es decir, es la receta, sino que el psicólogo tiene que entender primero quién es y hasta qué punto está preparado para dar las recomendaciones correspondientes. De acuerdo. A partir de este informe, ¿saltan las alarmas o ustedes ya habían detectado esta intromisión de otros profesionales en el mundo de la psicología? Ya habíamos detectado y hemos hecho algunos pronunciamientos, ¿no? Este es una de las perlas que se presentan, ¿no?, para poder ilustrar hasta qué punto una persona que tampoco ha trabajado sus temas personales, ¿no?, como ser violentador o ser violador, acosador sexual, ¿no?, aprovechándose de de la preocupación de las personas para prepararse, ¿no? Entonces, hay personas que tienen, por eso que los psicólogos estamos en constante preparación, en constante formación, para evitar, ¿no?, que nuestros temas personales puedan afectar a nuestros clientes en ese sentido, ¿no? Tanto cuidar. Y ahí es donde actúa el colegio para garantizar, ¿no?, un ejercicio legal de la profesión, un ejercicio competente, ¿no?, regulado, donde se pueda cumplir y pueda dar un adecuado servicio a la población. Correcto. Mientras lo escuchaba, pensaba también que en el mundo de la terapia psicológica, de la ayuda en salud mental a determinados grupos, hay una suerte de confidencialidad donde el paciente vuelca sobre el profesional en psicología emociones muy profundas y muy personales, ¿no es cierto? Son revisiones de daños que pueden estar ahí acumulados durante años, ¿no es cierto? Y claro, se lo cuentan a alguien que no tiene la pericia, porque no es un psicólogo, no se ha preparado para ello,
de encaminar y de recomendar correctamente qué hacer con esas emociones. Así es, así es. Eso es lo que tenemos que manejar y saber cuándo, ¿no? De generar ese espacio y cómo manejar, ¿no? Porque muchas personas han reprimido todos esos problemas históricos, ¿no? Todos esos traumas, han sobrevivido a toda esa historia, pero llega un momento en que ya en algún momento de vulnerabilidad empieza a emerger algunos problemas psicológicos, ¿no? Entonces, necesita alguien que esté preparado, entrenado, uno para escuchar y otro, una vez destapado estos problemas, pueda ayudar a resolverlo, ¿no? Pero lamentablemente, pues, personas que no están preparados, que no conocen cuál es la profundidad de estos problemas, lamentablemente destapan o detectan que hay una vulnerabilidad y usan otras artimañas. Claro. Se aprovechan justamente más bien de esa vulnerabilidad, ¿no? Pues se aprovechan de esa vulnerabilidad sin saber cuál es su código de ética, cuál es su responsabilidad, cuál es su compromiso para manejar y ayudar adecuadamente a las personas, ¿no? Decano, aprovechando que está aquí, lo quiero llevar a otros terrenos. Quisiera hablar con ustedes de salud mental en general en nuestro país. Y me pregunto si finalmente ustedes perciben que comienza a desvanecerse esta lógica y este sentido común que tiene muchísima gente respecto, yo no voy al psicólogo, yo no estoy loco, ¿no es cierto? Así es. Cuando probablemente no hay nada más saludable que ir a 2, 3, 4, 5 sesiones y poder uno descargar todo lo que está emposado ahí, ¿no es cierto? Así es. Mira, la psicología no es tan solo para curar problemas o enfermedades psicológicas, ¿no? Es para ayudar el crecimiento o el buscar el bienestar. Entonces, si hablamos de salud mental, hablamos de ese equilibrio emocional, ¿no? Entonces, no es la psicología que probablemente está para los trastornos psicóticos, como entre comillas, locura, ¿no? Que también se trabaja. Se pueden abordar, por supuesto. Pero hay problemas cotidianos como el estrés, la ansiedad, la obsesión, la preocupación, la incertidumbre, que a veces no deja dormir, ¿no? Que a veces nos genera ciertas reacciones o a veces no nos da ganas de ir a trabajar, ¿no? Que tienen mucho con relación a la depresión. Entonces, todo eso son problemas cotidianos, problemas naturales que todo el mundo manifiesta. Entonces, ahí está el psicólogo, primero para que usted pueda ser escuchado, un espacio privado, confidencial, donde usted pueda expresarse libremente y el psicólogo pueda ayudarlo a resolver esos conflictos, ¿no? Como todas las personas que tienen conflictos, les va a dar algunas estrategias, ¿no? Primero a comprender su problema y de repente cuál es la salida, ¿no? Porque a veces damos vueltas en el problema. Entonces, el psicólogo está entrenado para dar esas habilidades, esas herramientas para poder salir de su problema y mejorar o de repente repensar sobre su nueva vida también, ¿no? Porque a veces uno está acostumbrado a vivir una vida y se conflictúa y ya no tiene más techo, pero podemos repensar y plantearle otro plan de vida para que se sienta feliz. Entonces, ahí es donde entra la psicología. Clarísimo. ¿No? Finalmente, señor Vallejos, hay otro elemento que la psicología también atiende y que está íntimamente ligada con el mundo de la sexualidad humana. Así es. Y de lo que ésta representa en términos de las fantasías, ¿no es cierto?, que ésta tiene. ¿Cree usted que el tema de las violaciones sexuales tan altas en nuestro país, el propio feminicidio al que se alcanza, puede ser explorado desde la psicología a través del acercamiento y la proximidad a entender la sexualidad humana? Sí, porque estamos hablando de un tema inherente a la vida humana, que es la sexualidad. Lamentablemente, con toda la información, con todo lo que tenemos ahora de las redes sociales, ¿no? Tenemos por ejemplo, ustedes ven los TikTok, que a veces hay una suerte de, digamos, brindar la sexualidad de manera abierta, no hay controles. Entonces tenemos que repensar... Y una erotización muy temprana, mucha hipererotización, ¿no? Tocar un poco la sexualidad como tema de objeto también, ¿no? Que se objetiviza a la mujer. Entonces todo eso conlleva a que los consumidores sean también muchas veces los niños y adolescentes. Sí, señor. Entonces eso tenemos que autorregularlo, no regularlo, no, los padres tenemos un rol importante para poder enseñar. Porque eso conlleva una mala percepción y práctica posterior de la vida sexual. Más adelante va a tener este problema, pero también tenemos que ver que tenemos problemas en el control de las emociones, en el sentido de manejar la frustración,
Y muchas veces estas personas que han tenido estas dificultades, cuando entran en una relación empiezan a controlar o a Así es. perseguir o pensar que tienen un derecho en una relación y violentar, ¿no? Entonces, Eso se gestó en un momento anterior, ¿no es cierto? Esa actitud no vino de casualidad, va creciendo. Va ¿no? creciendo. Y la última, digamos, como una suerte de acoso, de violencia psicológica, ¿no? De violencia sexual, porque obliga a su pareja muchas veces a tener sexo, ¿no? No es consentido, o de repente si son casados tienes que, eres mi mujer, por ejemplo, y por tanto me debes responder, ¿no? Sexualmente, y ahí es donde empieza digamos, la violencia psicológica, la violencia sexual, y lo último de esta pirámide de la violencia es la violencia física y el último sería el feminicidio, ¿no? Entonces, esto es un aprendizaje, un desarrollo que tenemos que pensar, como lo conversábamos anteriormente, desde la escuela. Totalmente. Porque ahí tenemos que Totalmente. formar Justamente. al nuevo ciudadano y tenemos 11 años. Así es. No tan solo formarlo digamos, en la inteligencia, sino también hay que formarlo emocionalmente, en la inteligencia emocional. Muy No bien. tan solo brindarle conocimiento, sino formarlo en habilidades blandas, en competencias personales y que sea un mejor ciudadano, ¿no? Y un futuro profesional que contribuya a la sociedad, ¿no? Decano, gracias por haber estado con nosotros, gracias por haber Muchas puesto gracias por la entonces invitación. las alarmas. Cuando uno quiera contar con el servicio de un psicólogo, lo primero preguntar, ¿eres o no eres psicólogo? Y luego preguntar si estás inscrito, por supuesto, en el Colegio de Psicólogos como una garantía de la ética y la deontología profesional. Que vamos a cuidar, ¿no? Y vamos a vigilar el buen ejercicio Correcto. del psicólogo. Y tenemos nuestra página web, ¿no? Ahí está toda la información y los Ahí accesos. está, Muy donde bien. dice busque su psicólogo colegiado y ahí encontrará si el psicólogo realmente está siendo regulado y Totalmente, cumple totalmente. con esta norma. Gracias, decano, por habernos Muchas acompañado. gracias a usted y muchas Hasta la gracias a próxima. su público. Hasta la próxima. Miguel Vallejos ha estado con nosotros, decano nacional del Colegio de Psicólogos del Perú, hablando de temas importantes. Se han quedado bastantes en el tintero. Por ejemplo, cuando uno ve las víctimas de feminicidio, que es la forma más extrema de violencia de género, son mujeres cuyas edades se encuentran en el rango principalmente de 18 a 24 y 25 a 34 años. Por lo tanto, sus parejas suelen ser más o menos de esa edad. Valdría la pena, de pronto, desde una política pública, acometer también la construcción de una salud mental de los hombres respecto a las mujeres desde una edad temprana, basada en el respeto, el cuidado y el reconocimiento de nuestras compañeras, por supuesto, como valiosas, importantes e imprescindibles.